Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos y te agradezco que nos hayas traído en esta mañana hasta este lugar. Gracias por el tiempo que nos has permitido y el demás tiempo lo ponemos en tus manos, rogando que tú me uses para exponer tu palabra y que sea tu Espíritu Santo quien tome control. Gracias, Señor, porque estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho, haces y harás. Alabado seas y te agradecemos en esta mañana por este pasaje que vamos a ver, que estemos atentos porque podemos ver en tu palabra que lo que sucedía en tiempos antiguos sigue sucediendo en el presente, y que también podemos ver que el ser humano siempre ha tenido los mismos problemas. Pedimos tu bendición y pedimos, Señor, pido en esta mañana que tú me ayudes a exponer tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Filipenses 4, del 1 al 3. Podemos ver que ya estamos casi en la recta final de esta carta. Ya es el último capítulo que nos queda. Y en Filipenses 4, 1, 3, y viendo la introducción, podemos ver que la iglesia de Jesucristo siempre ha sufrido ataques. ¿Y quién es esta iglesia? Los que conformamos la iglesia de Cristo, nosotros. Nosotros somos esa iglesia. Y hemos sufrido y seguirá sufriendo los hijos de Dios ataques espirituales siempre. Pero hay solución. En Juan 16:33, palabras del Señor Jesucristo dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los ataques contra la iglesia, contra nosotros, vienen de tres fuentes. La primera es el mundo en el cual nos desarrollamos, caminamos a diario. Sus tácticas de seducción, de tentar a creyentes. El mundo es el primer obstáculo para todo creyente. La segunda es la carne, tu carne, mi carne. La naturaleza caída de los creyentes es otra fuente de ataque. En Mateo 26:41
Palabras del Señor dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La solución es orar, estar dependiendo del Señor. El mundo es tentador, la carne es débil y el diablo ataca como león a todos. Todos sufrimos ese tipo de ataques. Como resultado, la vida de la iglesia puede experimentar mucha inestabilidad. Por eso el tema de hoy es la estabilidad espiritual, que todo cristiano debemos de tener. A lo largo de la epístola hay indicios de las amenazas desestabilizadoras que enfrentaba la congregación de Filipenses. Ellos experimentaban también ataques espirituales, pero también otros tipos de ataques. Pero con respecto a la condición del ser humano, había falta de unidad. Y la unidad, hermanos, es muy importante en la iglesia. Por eso el apóstol, desde el inicio de la carta, viene exhortando y enseñando todo esto. Y podemos ver esa falta de unidad y cómo la ataca el apóstol en Filipenses 2:2. Dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol de esa manera detecta y dice: esto es lo que tienen que hacer. Sentir lo mismo, que no es fácil, hermanos, pero es un mandato. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En otro comentario dice: pensar lo mismo. Los falsos maestros también eran una amenaza para la iglesia, los falsos maestros. Y lo vemos en 3, 18 y 19 de la misma carta. Porque por allí, y lo vimos la semana pasada, porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Tenían un estilo de vida perverso. Eso es lo que tenían, un estilo de vida perverso, los enemigos de Cristo. Y se hacían llamar los libertos. O sea, si les suena la palabra, los libertos, pues me suena a libertinaje, a hacer, pues, lo que quiera hacer. Los libertos eran una amenaza también. La inestabilidad espiritual conduce, hermanos,
a todo creyente a la duda, a la desilusión, al desánimo y a un testimonio ineficaz de un creyente. Las personas inestables son más propensas a sufrir la derrota. Todos hemos conocido personas, hermanos, que vienen a la iglesia, que van a la iglesia, pero se cansan de la iglesia. Y llega el momento en que los dejas de ver por muchos tiempos. Inestabilidad, hermanos. Y en este pasaje Pablo trata de cómo los creyentes pueden ser estables en su vida espiritual, que ese es lo importante. ¿Cómo debemos tener estabilidad espiritual? Pase lo que pase, las circunstancias que sean, Cristo es el modelo, dice, perfecto de estabilidad que los creyentes deben tener. Cristo. Cuando Cristo no es ese centro, hay inestabilidad en todas las personas que se dicen cristianos. Filipenses 4:1-3. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El pasaje empieza con la expresión. Es una expresión de transición. Empieza con así que. Lo pondría en términos modernos como si los hermanos tuviéramos una reunión, se queda inconclusa, la iniciamos posteriormente y decir en qué nos quedamos o entonces qué sigue. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Así que, después de haber comentado todo lo de atrás, es prueba de que Pablo se disponía a escribir algo en base a lo que ya había expuesto en el pasaje anterior. Y podemos ver, para no irnos muy atrás, desde el 3:12-21, en el cual pues ya hemos visto en semanas pasadas. ¿Qué presentó en todo esto del 3:12-21? Muy bien, pues allí se hablaba de la semejanza de Cristo en el creyente, la santificación y la glorificación, que es tanto la meta en esta vida. Versículos 12 y 13 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. 13. Hermanos míos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante.
En el versículo 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como el premio en la vida venidera. El premio, ese premio del cual todos debemos de buscar. Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Amados, el apóstol empieza con esta palabra, amados. Y aquí podemos ver verdaderamente el corazón de un pastor amoroso. De un pastor amoroso y benigno. Un hermano que se preocupaba en todo, no solamente por los hermanos de la iglesia de Filipos. Todo el que conocía a Pablo no tenía nada que decir en cuanto a que Pablo era, áspero cuando tenía que ser áspero, pero amoroso era una característica del apóstol. Y esta declaración de Pablo no era una adulación artificial, manipuladora o hipócrita, sino era verdaderamente una expresión que salía del corazón de Pablo. El apóstol tenía un amor muy especial por esta iglesia, por los filipenses. Y lo demostró a través de toda la carta. Podemos ver en 1:3-9 que allí empieza: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, rogando con gozo por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. No hay duda, el apóstol tenía un amor profundo por todos los hermanos. El apóstol no solo amaba a los filipenses, sino que dice que ellos eran su gozo. Los filipenses eran su gozo. Este gozo de Pablo no se originaba de circunstancias, ni era a través de las circunstancias, ya que en el momento en que él escribía la carta de Filipenses, él se encontraba en arresto domiciliario.
Él no se encontraba libre, él ya estaba detenido. Así es de que esa prisión no le estaba robando el gozo a Pablo. Y podemos ver en Hechos 28:16 que dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Así es de que Pablo no andaba libre, no andaba en una libertad en la cual pudiera decir, bueno, pues de alguna manera la prisión es una presión, estar detenidos sin saber lo que iba a suceder. Pues Pablo allí escribe Filipenses y dice en 28:30 que duró 2 años. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, o sea, era donde estaba preso, y recibía a todos los que a él venían. Así es de que allí fue donde escribió el apóstol su carta. También dice que los filipenses eran la corona de Pablo. Y aquí no se refiere a una corona de un rey, sino a la guirnalda de laurel que recibían los ganadores de los eventos atléticos. O sea, cuando había las competencias, todos querían esa corona de guirnalda, todos. Entonces, para el corredor, su objetivo era la corona. Para Pablo, los hermanos eran su corona. En 1 Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esa corona, como dijo nuestro hermano Vicente cuando le tocó exponer, en 2-3 días, pues las hojas ya estarían marchitas, y en una semana, pues ya sería, o en un mes ya serían hojas en polvo, se harían polvo. Pero aquí lo que está diciendo el apóstol es a los hermanos filipenses: ustedes son mi corona. Ustedes son mi corona. Aquellos santos eran para su padre espiritual su corona, porque Pablo era su padre espiritual. Lo que la guirnalda para los corredores de atletismo en Grecia. Los filipenses eran el trofeo de Pablo, eran la evidencia de su servicio al Señor muy eficaz, un servicio muy eficaz. Y concluye el versículo 4:1 con un mandato de Pablo: firmes en el Señor, firmes en el Señor.
estad así firmes en el Señor, amados. Veamos algunos principios básicos y prácticos que conducen para una estabilidad espiritual de todo miembro de la iglesia. Y podemos ver varios. En primer lugar, cultivar la armonía en la comunión de la iglesia. Debe de haber armonía. Mantener un espíritu de gozo. Aprender a tener contentamiento, cosa que a veces nos falta a muchos. Descansar por fe en el Señor. Reaccionar a los problemas con oración, hermanos. Oración de gratitud. Y obedecer todas las normas divinas. Si todos ponemos en práctica esto, vamos a tener una estabilidad y vamos a tener firmeza en el Señor. En Filipenses 4:2 podemos ver que la iglesia debe ser un lugar donde las personas se apoyan, se cuidan, se rinden cuentas mutuamente. Debe favorecer una vida de comunión en la cual los creyentes restauran a quienes han caído en algún pecado. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ayudan a sobrellevar las cargas. Y 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, ayudan a sobrellevar las cargas de los otros. Vemos aquí entonces que la iglesia debe amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles y pacientes para con todos. Y refuerza esto Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Pablo sabía que un ministerio de edificación solo podía prosperar en un ambiente armonioso. En la iglesia debe de haber armonía. Por lo tanto, cualquier amenaza contra la unidad de la iglesia debía confrontarse. Y aquí vamos a ver una situación que se presentó
con 2 hermanas. Las 2 mujeres que contendían en la iglesia de Filipos representaban un peligro para la estabilidad de toda la iglesia. Existía la posibilidad de que cayeran en la crítica, la amargura, la venganza, la hostilidad, el rencor y el orgullo. Y también que la iglesia podría también hasta llegar a una división. Si la doctrina de una iglesia es sana, la falta de unidad mina su poder y destruye su testimonio. Poco se sabe de Evodia y Síntique, pero hay hechos evidentes de que en cierta época combatieron junto con Pablo en el Evangelio. Lo dice. Primero, eran miembros de la iglesia. Segundo, que su conflicto no era de índole doctrinal, porque si hubiera sido un conflicto de índole doctrinal, Pablo lo hubiera corregido. Pablo hubiera reprendido, hubiera atacado el error. Y podemos ver también que estas mujeres eran mujeres notables, respetadas por la congregación, pero que en ese momento no vivían de acuerdo al significado de sus nombres. Evodia, su nombre significaba viaje próspero. Síntique, su nombre significa compañera placentera. Y bueno, no sabemos qué fue el problema entre Evodia y Síntique. Podría ser que una de ellas evangelizaba mucho, hacía mejores guisos, traía más personas a la iglesia, vestía mejor, tenía más poder económico. No lo sabemos. El problema es que había un desacuerdo, y ese desacuerdo era importante resolver porque estaba afectando a la iglesia, ya a la iglesia. Y el apóstol Pablo, para solucionar esto, fue directo: que las 2 mujeres fueran de un mismo sentir en el Señor. Y podemos ver que en el texto griego dice: ser de un mismo sentir en el Señor quiere decir ser de un mismo pensar. ¿Qué cosas? Qué difícil que un hermano piense
igual que yo, en una situación de solución de algún problema. Pero es un mandato. Mismo sentir en el Señor o ser de un mismo pensar. Y allí es donde tenemos que dejar fuera toda clase de egoísmo para poder solucionar un problema. Ya vimos en la lectura bíblica que ¿por qué no cargar con el agravio? En el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es importante arreglar cualquier situación en la iglesia. No se puede vivir con un problema en el cual no se tenga que solucionar. Debido a la gravedad del desacuerdo de las dos hermanas, el apóstol percibió que Evodia y Síntique necesitaban la ayuda de la iglesia y necesitaban esta ayuda para poder resolver su problema. Así es como se dirige a alguien a quien llama compañero fiel. Que ayudes a estas. Y con este compañero fiel han existido diversas explicaciones, dicen, para la identificación de esta persona, porque no habla más, solo que ayudes a estas mujeres, compañero fiel. O sea, damos por sentado que Pablo lo conocía muy bien, pero omite su nombre. Algunos creen que era un conocido íntimo de Pablo, pero prefirió no decir su nombre. Pero seguramente que los filipenses sabían de quién se trataba, o sea que la iglesia sabía de quién se trataba. Pero no era o no fue tan importante para la iglesia el que Pablo omitiera el nombre de esta persona. También el apóstol tenía un motivo personal para procurar que Evodia y Síntique se reconciliaran. Ellas combatieron, dice, juntamente con él en el Evangelio. O sea, eran mujeres que evangelizaron, que estuvieron en el campo de batalla espiritual. Evodia y Síntique pudieron haber estado entre las mujeres que escucharon predicar a Pablo. En su primer viaje a Filipos. En Hechos 16 registra este hecho. Hechos 16, del 11 al 13, voy a darle lectura. Hechos 16, 11 al 13.
Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Se cree que allí pudieron haber estado Evodia y Síntique. Entonces podemos ver que ellas pues fueron testigos de los agitados acontecimientos que marcaron la fundación de la iglesia de Filipos. Se cree que pudieron ellas estar allí. Pero que eran mujeres involucradas, lo eran. Pero que en ese momento había un problema, sí lo había, y que había que arreglarlo, sí también. Así es que, hermanos, lo que en ese tiempo pasaba, pues sigue pasando. Es una realidad que el ser humano sigue siendo el ser humano y que los conflictos allí están, pero que tenemos herramientas para solucionar nuestros problemas, sí los tenemos. Y que siempre tenemos que ver que el centro de toda situación es ver la enseñanza en la palabra del Señor. Este funesto desacuerdo entre Evodia y Síntique deja ver que hasta las personas más maduras, fieles y consagradas pueden volverse egoístas. Eso no nos debe de asustar, sino que debemos de tener presente que es una realidad que puede suceder. Hasta el punto de enredarse en controversias, si no son diligentes en guardar la unidad. Debemos guardar la unidad, hermanos. Había otros en la congregación filipenses a quienes el apóstol deseaba reconocer. Nada se sabe, dice, de Clemente, solo lo menciona. Pablo mencionó a los demás colaboradores suyos y dice que aunque sus nombres no estén en el libro de Filipenses, lo que importa es que están en el libro de la vida. Eso es lo importante. El libro donde están los nombres de todos los redimidos. En Apocalipsis 3 y 5 dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso era lo importante para todos estos hermanos, que ellos, no el que les nombraran y qué cargo tenían en la iglesia, diáconos o pastores o ancianos, no. Lo importante dice que
ellos colaboraban y que estaban inscritos en el libro de la vida. Eso era lo importante. Y hermanos, podemos ya concluir la importancia que tiene la unidad. La unidad basada en el amor, que existe en el compañerismo fraternal, y este compañerismo fraternal crea un ambiente de estabilidad. La discordia quebranta la protección y la estabilidad en la iglesia. La discordia quebranta la protección y la estabilidad de la iglesia entre todos sus miembros. Y importantísimo, la estabilidad espiritual requiere de cada miembro, de cada hijo del Señor, paz, armonía en la iglesia. Los pacificadores son realmente bienaventurados. Es lo que dice el Señor en Mateo 5:9. En Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, hemos aprendido a través, desde el principio, desde el capítulo 1 hasta lo que llevamos del capítulo 4 de Filipenses. La verdad, ha sido una bendición en enseñanza, y que podemos ver que lo que enfrentaba la iglesia de Filipos lo podemos enfrentar nosotros, lo hemos enfrentado y lo enfrenta cualquier iglesia, hermanos. Pero la solución, hermanos, está en la palabra del Señor. Cualquier situación aquí está para resolver cualquier conflicto que presente la iglesia del Señor. Que Dios les bendiga.